Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es hermana Mayra Figueroa saludándoles de Centro Cristiano Ebenecer. En esta hora vamos a tener una enseñanza que el Señor puso en mi corazón para traerle a usted. Espero que sea de bendición para su vida. La palabra de Dios siempre tiene que ser de bendición cuando la escuchamos con oídos espirituales y dejamos que el Señor se mueva en nosotros y que nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar un poco de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí oyéndola. Bendícelos, Señor. Ahí donde están, Padre Santo, extiende tu mano de misericordia. Aquel que está triste, Señor, levanta ese ánimo. Oh Padre Santo, yo te pido por aquel que está enfermo en esta hora, que tú pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos y que tú lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que tú sigas proveyendo por todas las familias de nuestra congregación y por todas las familias, Señor, de mis hermanos, que no haya, Señor, ninguna escasez en estos tiempos, Padre, que podamos ver, Señor, que tu mano poderosa está ahí con nosotros y que nada nos faltará y que nada nos hará daño. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El estudio de esta hora es cómo escuchar la voz de Dios. En la última enseñanza hablé un poco de las razones por qué debemos orar. Y todos sabemos que orar es hablar con Dios. Entonces hablamos acerca de las razones. Y muchas veces sabemos que tenemos razones por la cual orar, pero no lo hacemos. Esperamos que otros lo hagan por nosotros. Y muchas veces decimos cosas como Dios no me habla a mí. Porque es que Dios dice que, porque algunas personas dicen que Dios les habló a ellos. Porque es que Dios no me habla. Entonces, ¿cómo una persona que no ora querrá oír la voz de Dios? ¿Verdad que no se puede? Porque el hablar con Él es tener una conversación. Y en una conversación uno habla, otro escucha, y después el otro habla y el otro escucha. Dios habla a mi espíritu y así es que yo puedo sentir eso que Él impresiona en mi espíritu para lo que Él quiere de mí, lo cual nunca va a estar en contra de su palabra escrita. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no nos habla, es porque no tenemos nuestro oído espiritual oyendo lo que el Señor nos está hablando. El Señor habla desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor nos habla por medio de esa palabra que ya fue escrita muchos miles de años atrás y que nosotros tenemos que recibirla con humildad, dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nos revele lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Por medio de su palabra. Entonces, en este mundo de tinieblas que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que estar conectados con Dios. Porque si no, vamos a estar oyendo cosas de otras personas, de otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Y entonces por eso es que viene confusión de espíritu, vienen esas inquietudes en nuestra alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz y todo lo que leemos allí concerniente a nosotros como hijos de Dios, vamos a tener nosotros victoria por medio de lo que dice su palabra, porque la vamos a leer con fe, sabiendo que es Dios hablándonos a nosotros por medio de esa palabra que es viva y eficaz. Amén. Entonces, si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, porque es ahí donde están sus cartas de amor para sus hijos. Sus cartas de revelación para nosotros, para que nada nos agarre desaprevidos. Estamos siempre atentos a la voz de Dios por medio de lo que la palabra dice. Conocemos los tiempos y las razones de los tiempos, las cosas que inquietan a otros porque no conocen su verdad, no nos van a inquietar a nosotros. Entonces yo le pido, hermano, así como les dije las razones por las cuales debemos de orar para escuchar la voz de Dios, por medio de esa conexión espiritual del Espíritu de Dios a tu espíritu, entonces también nosotros tenemos que leer esta palabra de Dios, porque es una manera
tremenda de cómo Dios nos habla y en el momento preciso, lo que más necesitamos está allí en la palabra de Dios. Si nos proponemos abrirla y leerla con ese deseo de aprender más de ese Dios poderoso que nos ama con amor eterno. Entonces, en Hebreos 1, del 1 al 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Él habló ayer, Él habla hoy y seguirá hablando. Su deseo de Dios es comunicarse con su pueblo. Entonces, ¿cómo nos habla? Por medio de lo que se escribió a los profetas, por medio de lo que el Señor Jesús nos dejó en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo, en toda la revelación. Entonces vemos allí cómo el Señor nos está dando todo lo que necesitamos para poder estar quietos y no estar inquietos de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces vamos a ver en esta hora quiénes escucharon la voz de Dios en la Biblia. Dios dice, habló a Moisés. Nos enseña la Biblia que habló a Moisés cara a cara, sin intermediarios. Moisés escuchó la voz de Dios. Éxodo 3:14 dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿cómo es que le habló? Le habló cara a cara. Le dijo: mira, vete a dile a los hijos de Israel que el yo, que soy ayer, hoy y por los siglos, ese te manda a que les digas esto y hagas esto y hagan esto. Dios le habló a Samuel. En 1 Samuel 3:10 dice que vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces. Y mira lo que le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Muchas veces el Señor te llama una vez, te llama otra vez, te vuelve a llamar otra vez. Y hasta que tú digas, habla, que tu siervo escucha, entonces tú vas a estar conectado con el Dios poderoso que te va a instruir a ti de lo que tú tienes que hacer. Entonces Dios habla a Samuel y vemos cómo Dios le habló con voz audible y él respondió de manera obediente. ¿Estás respondiendo de manera obediente al Señor cuando Él viene y te dice que hagas algo, que cambies algo, que rectifiques algo? ¿Estás respondiendo, habla, que tu siervo escucha al Señor? Entonces, esa es una de las maneras que tenemos que reconocer. Dios te ha estado hablando. Lo que pasa es que no has querido oír. Entonces ahora es el momento que puedes decir, habla, que tu siervo escucha. En el Nuevo Testamento, la voz de Dios fue escuchada por los apóstoles y profetas. En Hechos 9, del 3 al 4, dice: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces está hablando a Pablo, al apóstol Pablo, que perseguía y hostigaba a la iglesia e iba para capturar y matar a los creyentes. El Señor se le apareció y se mostró a él en visión y le habló directamente y le dijo lo que estaba haciendo, que no era alineado al plan de Dios para la vida de él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces podemos ver que el Señor habla con voz audible, se presenta al apóstol Pablo de una manera por medio de una visión. Dice que todos los demás no vieron esto, porque él cayó a tierra y fue una luz tan resplandeciente y la voz la oyó Pablo y esas fueron las palabras del Señor a él. ¿Por qué me persigues?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que no tiene nada que ver con el reino de los cielos? Y entonces el Señor lo prepara para el ministerio e ir a predicar a los gentiles. Dios le habló al apóstol Juan. Él estaba preso en la isla de Patmos. En Apocalipsis 1:10 dice que estando yo, hablando el apóstol Pablo, dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que estaba haciendo mi hermanito Juan? Mi hermanito Juan estaba en el Espíritu. Estaba conectado con el Espíritu Santo y su Espíritu hablando con el Padre. Hablando por medio de esa conexión que es la oración. Estaba en el Espíritu. No estaba en otra cosa, estaba en el Espíritu. Y ahí es donde el Señor viene y le da la revelación del Apocalipsis. Y ese es el tremendo libro final en lo que termina la palabra de Dios. Que dice que nadie puede añadir ni quitar de lo que es la enseñanza de la profecía del libro de Apocalipsis y de la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios sí se presenta a sus hijos. Se presenta con voz audible. Se presenta en visión, se presenta cuando estamos orando y nos habla en el interior y nos dice, mira lo que quiero que hagas, mira lo que quiero que digas. Y así es donde nosotros podemos avanzar y madurar en el camino de la fe, sin estar estancados esperando que otro venga y nos diga lo que el Señor mismo nos quiere decir. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Esa es una pregunta aquí que yo quiero que tú la reflexiones en este momento. Dios desea revelar sus planes y propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. La tendencia de Dios es hablar con su creación. Él anuncia sus deseos, sus planes, el presente y el futuro, porque es parte natural de su ser. Si oyes hoy su voz, no está hablando en tiempo presente, porque Dios habita en el eterno presente. Por eso su nombre es el gran yo soy. Dios es hoy, es decir, habla hoy, sana hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Entonces, si estamos decididos a obedecerle, podemos escuchar su voz. Y podemos decir, Dios me habla, Dios me reveló, Dios me enseñó por medio de su palabra. Los métodos de Dios son los mismos. Muchas personas van detrás de que algo así sobre que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Que el Señor quiere hablarte a ti directamente. Y quiere que tú tengas una relación con Él, que no tengas que necesitar intermediarios, así como habló directamente cara a cara con Moisés, así como se le reveló a Samuel con esa voz audible, así como se le reveló a Pablo en el camino a Damasco. Así quiere hablar contigo el Señor por medio de sueños. ¿Por qué? Porque Él quiere revelar su plan y propósito para tu vida y para la mía. Él quiere comunicarse contigo, quiere que tú estés quieto y que oigas su voz. Estad quietos y reconoced que yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, si estamos decididos a obedecerle, podemos escuchar su voz. En ocasiones nuestro oído espiritual está bloqueado y no sabemos oír al Señor cuando nos habla. La palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu y por lo tanto una condición elemental para poder oírlo es vivir en el espíritu. Amén. Entonces, ¿cuáles serían los ejercicios espirituales que debo practicar para oír la voz de Dios? Son los mismos que siempre predicamos en la iglesia. Es ayunar, orar constantemente en el espíritu. Todos saben lo que es el ayuno.
No sé cuántos se están uniendo con todos los líderes los viernes que estamos ayunando por esto que estamos pasando con el virus de corona, que estamos nosotros viviendo encerrados en nuestros hogares, esperando que se nos dé la oportunidad de volvernos a regresar a nuestra iglesia para estar juntos nuevamente. Y eso sé que trae tristeza a muchos. A mí en lo personal me da mucha tristeza, pero el Señor sabe todas las cosas y nos anima y nos dice, espérate, que todo va a estar bien. Y cuidado que va a estar mejor, porque ahora los que son verdaderamente mis hijos están en comunión buscando más de mí, porque ahora sí no tienen excusa de que no pueden, porque están trabajando, porque tienen una programación muy estresante de irse tan temprano al trabajo y regresar tan tarde. Ahora están tranquilitos en la casa y tienen lugar, tienen tiempo de ponerse en comunión por medio del ayuno y la oración. Si no lo estás haciendo, estás desperdiciando tu tiempo en cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Lo siento mucho decirte, pero no vas a estar preparado. Solamente es el principio de lo que vendrá a esta tierra. Y si muchos están cayendo por esto tan pequeño, ¿verdad? No es tan pequeño, pero sí yo sé que es una cosa tremenda para muchos. Pero para los hijos de Dios sabemos muy bien que las cosas van a empeorarse, no se van a poner mejor. Entonces tenemos que estar preparados, porque Cristo viene pronto y Él quiere tener una iglesia sin mancha y sin arruga, no tibia, sino ferviente en el Espíritu, caliente en el Espíritu. En el nombre de Jesús te animo, mi hermano, a que ayunes y a que ores. La oración constantemente en el Espíritu es tan importante, mi hermano. Y te voy a decir una de las cosas que necesitas orar, que necesitas hacer en la oración. Cuando tú oras en lenguas, tu espíritu se estimula y se desarrolla. Procura orar 1 hora, media hora en lenguas y en el espíritu todos los días. Y mira esto, después de algún tiempo algo te va a suceder. Tu espíritu se volverá sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás desarrollando estas cosas espirituales al hombre espiritual. Tu espíritu se está renovando, el Señor está haciendo algo dentro de ti, que después tú vas a decir, oye, algo pasó en mí. Porque tomé tiempo de orar en lenguas para estimular y desarrollar esas cosas que oramos. Y el Señor viene y las deposita en esos momentos que tú a veces estás en esa oración ferviente. Y el Señor viene y deposita allí lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hablar. Otra de las cosas que debes hacer, practicar para oír la voz de Dios, es profundizarte en el estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar la palabra, nosotros nos venimos a ser más sensibles a la voz de Dios. Cuando estudias, el Señor comienza a mostrarte sus misterios y tesoros ocultos. Toma un versículo diariamente y medítalo, háblalo, y vas a ver las consecuencias extraordinarias que pasarán en tu vida cuando tú te profundizas en estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave esencial para oír la voz de Dios? Y yo creo que escribas esto por ahí en algún lugar. Es estar dispuesto a obedecer. Uno de los motivos por los cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes es porque no quieren obedecer. Están oyendo el consejo de Dios. Están viendo cómo Dios les da oportunidad tras oportunidad, pero no quieren obedecer ni arreglar sus vidas, sino quieren sentir siempre que no son capaces de hacer la voluntad de Dios. Cuando si nosotros practicáramos estos ejercicios espirituales que se deben de practicar como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, como creyentes de Jesucristo, redimidos por la sangre preciosa de Jesús, entonces nosotros, estas cosas que yo estoy hablando son elementales. Usted dirá, yo sé eso, hermana. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no querés obedecer a lo que el Señor te está diciendo que hagas, que es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si estás dispuesto a obedecer, tú vas a oír la voz de Dios.
Porque cada vez que tú obedeces, tú estás diciéndole, amén, Señor, oí tu consejo y ahora lo estoy poniendo en práctica. La palabra obediencia implica dos cosas en el griego. Akou, que significa oír para obedecer, y bupakao, que significa instar, escuchar, oír para hacer. Entonces, en esencia, obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordena hacer. ¿Entendiste? Oír para obedecer. Eso es lo que quiere decir, lo que implica la palabra obediencia. Implica las dos cosas. Entonces, quiere decir que tú tienes que oír la voz de Dios y obedecerla, ponerla en práctica. Y entonces tú estás caminando como un hijo de Dios. Medios por los cuales Dios se revela y se comunica con su pueblo. Al oír. Vamos a ver Primera de Reyes 19:13. Dice ahí que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿qué hizo él? Él oyó esa voz. Él sabía que era la voz de Dios. Él sabía lo que el Señor le venía a decir, porque estaba ahí metido en esa cueva. Yo te he hablado, yo te dije, yo te levanté para hacer cosas en este pueblo. ¿Y ahora qué estás haciendo allí? Entonces ahí es donde el Señor le dice, largo camino te falta. Así es que levántate y camina en el nombre de Jesús. Entonces, cuando se habla de ver en el Espíritu, es cuando el Señor nos deja ver el mundo espiritual. Y cuando esto ocurre, podemos ver imágenes mentales, visiones y sueños. Como Jesús vio a Natanael. Vamos a ver esto en Juan, capítulo 1, 47 y 48. Entonces oímos, vemos, y ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo con esta palabra en Juan. Dice que cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. El Señor nos está diciendo que nosotros, como seres espirituales que somos, vamos a ver cosas en lo espiritual. El Señor vio a Natanael antes que Felipe lo llamara y le dijera, hemos encontrado al maestro, ven. Y antes que lo llamara, ya el Señor lo había visto que estaba debajo de la higuera. Quiere decir que nosotros se nos va a dar, el Señor nos da una capacidad. Porque el Señor nos habla claramente en su palabra de que cosas como que Él hizo, mayores cosas haremos nosotros. Entonces, esa revelación que el Señor le dio a Natanael acerca de lo que Él vio, también nosotros. Muchas veces, muchas personas, Dios les impresiona visiones en su corazón y en su mente de cosas que van a ocurrir. Nosotros decimos es como un sentido, un sixth sense, un sentido extra que nosotros podemos sentir que algo, un palpitar que dice algo está pasando, algo tengo, y te vas a orar y el Señor te empieza a poner esas personas por las cuales tú tienes que orar porque algo les está pasando y necesitan que tú los cubras y que tú ores por ellos. Así es que el Señor nos mueve por medio de esas visiones, por medio de esos sentimientos, por medio de esas cosas que nos inquietan nuestro espíritu para que nosotros obedezcamos y que podamos ir a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, métodos, dice aquí, que Dios usa para hablarnos. El testimonio interior. Es un estremecimiento en lo profundo de nuestro espíritu, es lo que estaba queriendo decir. Una intuición, un saber, una percepción, es un sentir y un impulso de nuestro espíritu. Algo, estoy sintiendo algo en mi interior. Y como decía hace unos minutos, es algo que te inquieta y no estás en paz y a veces no entendés y te pones a hacer miles de cosas y no te das cuenta que lo que el Señor te está diciendo es tranquilito. Take a step back, tranquilo, te estoy queriendo hablar.
Entonces tienes que correr a ese lugar a donde tú te hincas y le decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué está pasando? Revélame, Señor. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho estos últimos años? Si no lo has hecho, yo te animo en esta hora, mi hermano. Esa es una de las maneras tremendas como Dios va a venir y va a hablarte, y va a enseñarte, y va a mostrarte. No tienes que estar inquieto. Eso que te está pasando es porque el Señor quiere hablarte, quiere que tú sientas algo de lo que Él quiere poner en tu espíritu para que estés tranquilo, porque muchas veces vendrán cosas que pudieran haber sido, si tú hubieras estado en oración, si hubieras estado lleno de la palabra de Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios, no te afectaran como te afectan muchas veces. Porque el Señor nos advierte de antemano. Esa es la manera de Dios. Entonces, esa intuición no la ignores más. Esas formas espirituales que el Señor usa, ese testimonio interior, no lo descuides. Atesóralo, siéntelo, búscalo en lo que es la oración, el tiempo de oración. Entonces, en este estudio estamos viendo esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón para hablar contigo, es esta. Dios nos habla, así como habló en los tiempos antiguos a los grandes hombres de la Biblia, así como estos hombres caminaron y oyeron la voz de Dios audible. Así el Señor ahora nos habla. En el tiempo antiguo eran pocos los que venía el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora tenemos, aleluya, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que está constantemente caminando con nosotros, haciéndonos que estemos apercibidos de las cosas que vienen, que están por venir, por medio de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. No estamos fuera de lo que es la revelación del Señor. Ahí está toda la palabra. Muchos oyen tantas voces de tantos que dicen que el Señor dijo, que el Señor dijo, que el Señor dijo. Sí, el Señor dice en su palabra que muchas cosas vendrán sobre esta tierra porque ha dejado de tener amor para Dios. Y lo que aman es el dinero. Y lo que aman es la fama. Entonces el Señor viene y manda juicio, como decía el hermanito Matamoros en su enseñanza. Viene el juicio, pero Dios es un Dios de misericordia, que si el pueblo de Dios se humilla, el Señor va a tener misericordia. El pueblo de Dios tiene que ser el que se humilla. Si mi pueblo se humillare, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que buscar esa voz que nos dice en nuestro interior, tranquilo, todo esto pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo te animo en esta hora que tú busques fervientemente la voz de Dios, que tú busques tener esa comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo. El Señor nos dio su Espíritu para que podamos tener comunión con el Padre por medio de su Espíritu. Busca la voz de Dios, busca el sentir de Dios para que tú camines en integridad delante de Él y puedas tener victoria en estos tiempos tan difíciles. Te lo animo en el nombre de Jesús, mi hermano. Busca la presencia de Dios. Únete a los días de oración que estamos haciendo los miércoles a las 7:30. Como lo hacemos siempre en la iglesia, ahora lo estamos haciendo en los hogares. Cada quien se une con su familia y todos juntos, unánimes en espíritu, estamos orando por todo lo que está pasando alrededor del mundo y de nuestra comunidad y de nuestra nación. Busca ese tiempo con Dios. Esos tiempos de silencio que ya todos están dormidos, tú vete ahí calladito y busca la presencia de Dios. Dios te está hablando. Tú sabes muy bien que Dios te está hablando por medio de esta enseñanza, porque es su palabra la que viene y te inquieta a tu espíritu y te dice, te estoy llamando a que camines a otro nivel, porque cuando regresemos a los labores nuevamente y regresemos a la iglesia, ya tú vengas propuesto a hacer la obra del Señor.
Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo, que estemos dispuestos a decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios me los bendiga, los animo a que sigan adelante y ya saben que los amamos y los extrañamos. Ahora vamos a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que me diste de poder traer esta enseñanza a mis hermanos, esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes ahí donde están, Señor. Que nadie se aleje, que nadie se aleje, que se acerquen, Señor, para oír, Señor, con claridad la voz tuya diciéndonos que hagamos las cosas que ya tú nos dijiste que teníamos que hacer y que obedezcamos a ese mandamiento que tú pusiste en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Su hermana Mayra Figueroa.